Dios les bendiga, espero se encuentren súper bien. Sean bienvenidas nuevamente esta semana a este espacio donde compartimos acerca de la palabra de Dios y donde actualmente estamos estudiando el libro de Romanos. Esta semana vamos a continuar con el capítulo 12. La semana pasada estuvimos estudiando este mismo capítulo, pero los versículos del 1 al 8, y hoy vamos a estar estudiando los versículos del 9 al 21. Así que bueno, para resumir un poco lo que estuvimos estudiando la semana pasada, estamos en la sección que nos habla acerca de los deberes cristianos, es decir, cómo vivir una vida agradable a Dios. Nosotros no podemos vivir una vida agradable a Dios si no hemos conocido primero qué es el Evangelio. Por eso Pablo, en los primeros capítulos de esta epístola a los romanos, se encarga de desmenuzar de dónde viene el problema. La raíz de todo este mal es el pecado a causa de la caída. Todos los hombres, todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. El ser humano está bajo condenación a causa de la caída. No hay manera en la que nosotros podamos agradar a Dios con nuestras obras. Es por eso que necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Y la única manera en la que nosotros podemos vivir una vida agradable a Dios es a través de Cristo, es descansando en su obra, que Él ha conquistado por medio de su muerte y de su resurrección. Y todo esto es por medio de la fe. Y de eso se trata el capítulo 12. ¿Cómo entonces ahora que estamos del lado de la gracia podemos vivir una vida agradable a Dios? Lo que vimos la semana pasada en el capítulo 12 es que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, es la respuesta lógica a la gracia y a las misericordias que Dios nos ha manifestado. También nos dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino ser transformadas por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También podemos darnos cuenta que al inicio de estos versículos del capítulo 12 hay un énfasis en lo personal. Todo comienza en la renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? Pero luego pasa de lo personal a lo colectivo y vemos cómo cada miembro dentro de la iglesia tiene una función importante. Todos formamos parte de un cuerpo y cada quien tiene una función. Y nosotros no podemos entonces tomar ese don que Dios nos ha dado como si se tratase de algo personal que vamos a utilizar para nuestro beneficio, o pensando que ese don nos hace más importantes o más especiales ante el resto de los otros miembros. Entonces, debemos pensar de nosotras con cordura y con humildad. Y luego entonces es cuando viene esta sección donde vamos a estar hablando acerca del amor. Y es súper importante. Así que bueno, yo acá ya tengo mi Biblia, y antes de comenzar a leer la palabra de Dios me gustaría dedicar este tiempo a orar. Así que bueno, amado eterno Dios, Señor, tú eres Dios. Y reconocemos, Señor, tu poder, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu señorío, que no somos nada, Señor, no somos absolutamente nada sin ti. Tú has sido quien nos ha dado vida de entre los muertos por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, por esta misericordia que hemos recibido, por este amor inmerecido que tenemos en ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo que vamos a dedicar a compartir acerca de estos deberes que tenemos, Señor, como creyentes, que realmente más bien son un deleite para nosotros, Señor, en respuesta a todo el favor que hemos recibido de ti. Ayúdanos, Señor, a profundizar, mi Dios, en el conocimiento de tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta enseñanza, y que podamos ver y contemplar a Cristo, Señor, en cada uno de estos versículos. Te damos gracias, Señor, te pedimos que seas tú exaltado en este momento, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar leyendo el versículo 9. Por acá tengo otra versión. Bueno, no, realmente es la misma versión Reina Valera, pero otra Biblia. Vamos entonces en el versículo 9. Dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor, comienza entonces este versículo con el amor. Y vamos a ir desglosando cada una de estas palabras para llegar al significado raíz de esto. Cuando pensamos en amor, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? No sé cuál sea en el caso tuyo lo primero que cruza tu mente, pero cuando vemos lo que la palabra del Señor nos dice con respecto al amor, esta palabra abunda en el Nuevo Testamento.
Y de eso se trata, del amor que Dios nos ha manifestado por medio de su Hijo. La palabra nos dice que Dios es amor. Y cuando leemos 1 Corintios 13, vemos allí una lista de lo que consiste o en lo que consiste el amor. ¿Y qué nos dice allí 1 Corintios 13? Que el amor es sufrido, es benigno, que no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. El amor es puro, no hay nada, absolutamente nada malo o corrupto en el amor. Y esa palabra en el original es ágape, es un amor sacrificial. Y ese es el amor que Cristo nos ha manifestado. Cuando nosotros éramos aborrecedores del bien, cuando nosotros hacíamos por naturaleza lo que Dios aborrecía y nos complacíamos con eso, en esa condición Dios manifestó su amor porque nos envió a su Hijo. Entonces, ese amor no puede ser alterado, ese amor debe ser sin fingimiento, es lo que dice aquí la palabra. Y esa palabra allí, sin fingimiento, hace alusión a la palabra hipócritas. Cuando nosotros vemos las acusaciones que Jesús le hace a los fariseos, nos damos cuenta que los llama hipócritas, porque ellos se enfocaban solamente en lo externo, en la fachada. Es como que si estuvieran usando una máscara. Pero dentro, en su corazón, seguían siendo igualmente malos. Nada había cambiado aquí, solo estaban cambiando lo externo. Entonces, el Señor nos enseña aquí que su amor no puede ser alterado. Este amor es puro, este amor no es con fingimiento, con hipocresía. Porque si fuese hipócrita, es contrario a la verdad. Y vemos que en 1 Corintios 13, lo primero que nos dice del amor es que es verdadero. Entonces, si yo estoy diciendo que el amor es con fingimiento, es contrario a la verdad. ¿Cierto? Entonces procuremos que nuestro amor sea así, puro, sin fingimiento, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Aparte, el amor no viene de nosotros, no hay ni una gota de amor en nosotros, es un amor que Dios ha derramado y que nosotros debemos también dar de gracia, la misma gracia que hemos recibido. Luego entonces viene un mandamiento negativo, dice aborreced lo malo y seguid lo bueno. Es como lo que no debes hacer y lo que se supone que debes hacer en lugar de aquello. Entonces, aborreciendo, todos los verbos que vamos a ir viendo a continuación en esta sección, desde el 9 hasta el 21, van a estar estos verbos en continuo. Es decir, en el original dice básicamente algo como esto. En lugar de decir aborrecer lo malo, es como que si dijera aborreciendo lo malo, porque es una actitud constante. Siempre debemos estar aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Y aquí hay algo que me llama muchísimo la atención en este verbo seguir, que en el original es colao, que viene de cola, o sea, tal cual como el pegamento. Básicamente lo que Pablo nos está diciendo aquí es que debemos ser adheridos, pegados a lo bueno. Eso es básicamente lo que nos dice, siendo adheridos, siendo unidos a lo bueno. Entonces así debe ser nuestro caminar, aborreciendo y rechazando lo malo. Y cuando te preguntas qué es lo malo, es todo aquello que no viene de Dios. Y siguiendo, siendo adheridos a lo bueno, es decir, todo lo que el Señor nos ha manifestado, su justicia, su amor, todo lo que Él es. En carácter, eso debemos buscar. Verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y aquí vemos otro mandamiento que hace alusión al amor. Este amor es un amor fraternal, un amor filial, un amor familiar. De hecho, la raíz de esta palabra es Filadelfia, que viene de filos, o sea, es un amor como el de padre a hijo. Este debe ser el amor que debe caracterizar a los creyentes, un amor fraternal, un amor familiar, que literalmente esa palabra amor fraternal traduce tiernamente cariñosos. Así debe ser nuestro trato. El amor es el sello distintivo del creyente. Un creyente que no tiene amor, ¿cómo está manifestando allí que es diferente al mundo? Y esa es la manera principal en la que nosotros nos distinguimos como seguidores de Cristo. Miren lo que dice Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, el mundo va a entender que somos diferentes porque respondemos diferente, respondemos en amor. Es decir, Cristo no nos pide algo que Él no hubiese hecho antes. Él nos está dejando ejemplo y nos está pidiendo que hagamos exactamente lo mismo que Él hizo. Debemos vivir en amor. Luego la segunda parte del versículo nos dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, que nosotros debemos mostrar apreciación
y amor genuino por nuestros hermanos en la fe. Nosotras tenemos muchísimo más en común con nuestras hermanas en Cristo. Aun y cuando ellas quizás no hablen el mismo idioma que nosotras, aun y cuando vengan de una cultura diferente, pero tenemos más común con ellas que con alguien de nuestra sangre, incluso puede ser nuestro propio hermano o hermana que no conoce al Señor. Tenemos más cosas en común porque somos una familia en Cristo. Y esa es verdaderamente nuestra familia. No estoy diciendo con esto que tu familia no importe, obviamente tu familia importa, pero lo que quiere decir es que tú tienes más cosas en común con tu familia en la fe. Ellos son los que conocen cómo puedes honrar a Dios con tu vida, mientras que una persona no creyente nunca, por mucho que te conozca, va a aconsejarte de una manera que agrade a Dios y que dé gloria a Dios. Así que por eso dice, prefiriéndonos unos a otros. Entonces, ¿qué consejo vas a seguir? ¿Vas a seguir el consejo de la familia de la fe, de aquellos que aman a Dios o aquellos que desechan a Dios? Vamos ahora al versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. A veces me da pena cuando vemos personas a nuestro alrededor que no son creyentes y son más diligentes que un creyente, que tienen sistemas, tienen una metodología, se levantan temprano, hacen cosas de manera ordenada, sistemática. Y muchas veces el creyente es al revés. No estoy diciendo que sean todos, pero a veces manifestamos pereza, dejamos las cosas para después, las postergamos y debemos ser diligentes en todo eso que requiere diligencia. Hay algo muy particular acerca de la pereza y es que no solamente es un obstáculo para nosotros, no nada más nos perjudica a nosotros como creyentes, sino que también es una herramienta, digámoslo así, que es utilizada para que el mal prospere. Vean el énfasis que pone Pablo en su carta a los Efesios. Dice en el capítulo 5, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Nosotros tenemos aquí en la tierra una cantidad limitada de tiempo. Nosotros no somos Dios, que estamos fuera del tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos un tiempo bien limitado aquí en la tierra y estamos llamados a ser buenos administradores de ese tiempo, de aprovecharlo diligentemente. Y es lo que aquí nos dice la palabra. Entonces, ¿qué requiere diligencia? Todo lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, todos esos mandamientos requieren diligencia. Hay mandamientos que apuntan a nuestra relación con el Señor, como lo es la oración, la lectura de la palabra. Eso es algo que tú haces en lo íntimo, ¿verdad? Con el Señor. Hay algunos que apuntan a nuestra conducta, a nuestro trato con nuestros hermanos, a nuestro trato con nuestros semejantes, con nuestros enemigos. Entonces, todo lo que Él nos ha dejado requiere diligencia, requiere intencionalidad como buenos administradores de Dios. La segunda parte de este versículo dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y la palabra fervientes en el original significa hirviendo. Ustedes se imaginan una olla hirviendo. Ese es, digamos, el significado de esta palabra, fervientes en el espíritu, que ese espíritu esté hirviendo dentro de nosotros y en esa actitud servir al Señor. Y la palabra sirviendo allí es sirviendo como esclavo. Y esto no piensen que es algo, digamos, menospreciado, al contrario, esto es un honor, es una labor honrosa, servir al Señor como esclavos. Yo pienso que a veces cuando hablamos de servir como esclavo, esto no es algo que quizás le pueda sonar atractivo a alguien, ¿verdad? Si a ti te dicen, te tengo un trabajo, pero el trabajo es de esclavo, o bueno, no vamos a decir esclavo, de sirviente. Tú vas a decir, no gracias, probablemente, ¿verdad? Pero, ¿qué hay si este trabajo fuera en un palacio real, donde vayas a servirle a un rey, donde todas tus necesidades van a estar cubiertas y suplidas, porque te vas a beneficiar de vivir allí en el palacio y de tener todo lo que el rey tiene? Entonces, si eso podría ser honroso para alguien del mundo, ¿cuánto más Dios? Entonces te puedes imaginar lo que significa servirle a Dios, servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que todavía nosotros no hemos entendido su grandeza y su majestad, aquel que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. La tierra completa no sería suficiente para hacer un palacio para Él. Todo le pertenece a Dios, Él es infinitamente grande, poderoso, merecedor de toda honra, de toda gloria. Entonces imagínense lo honroso que es servirle a Dios. Es un privilegio. Entonces, que ese espíritu ferviente en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, hirviendo, sea ese combustible que nos permita servir al Señor. Verso 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
Este es uno de mis versículos favoritos de esta sección porque son 3 verbos y aunque en la Reina Valera lo vemos como adjetivos porque dice gozosos, sufridos y constantes, en realidad son 3 verbos en continuo, es decir, regocijándonos, es lo que dice en el original, regocijándonos en la esperanza, sufriendo, soportando en la tribulación y permaneciendo en la oración. Vamos a ir entonces desmenuzando cada uno de ellos. Cuando la palabra de Dios nos dice gozosos en la esperanza, quiere decir que nosotros constantemente debemos estar regocijándonos en nuestra esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Cristo Jesús. Este mundo constantemente nos decepciona porque no nos satisface, simplemente porque no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está la fuente de nuestro gozo? En Cristo Jesús, en saber que este no es el fin de la historia, que Él va a regresar y que nosotros vamos a reinar con Él por la eternidad. Entonces, que nuestra mirada no esté atada a las cosas aquí terrenales, al dolor y a la decepción que vivimos aquí en este mundo, sino con nuestra esperanza puesta en nuestro Rey, nuestro Salvador y su regreso. Luego nos dice sufridos en la tribulación. Y hay algo que me llama mucho la atención de esta palabra. La primera vez que yo vi lo que significaba esta palabra en el original, me impactó mucho porque lo que significa es básicamente resistir. Es como que tú estás debajo de una presión y estás soportando bajo eso. Y eso es básicamente lo que hacemos en la tribulación, en la aflicción, estamos soportando, ¿verdad? Soportando, pero con esperanza. Y luego la palabra tribulación significa estrechez, significa aflicción. Y son dos conceptos que van de la mano porque eso es exactamente lo que ocurre en la tribulación, en la aflicción. Estamos estrechos con la prueba. Por eso David decía, me ha sacado al lugar espacioso. Eso es lo que sentimos cuando somos librados de la prueba, de la aflicción. Por eso el apóstol Pablo nos anima aquí a soportar en la prueba. Nosotros sufrimos, pero no como quien no tiene esperanza, sino aguardando la esperanza viva que es Cristo Jesús. Además, la prueba y la tribulación producen un fruto hermoso que es la paciencia. Cuando vamos a Santiago capítulo 1 versos 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, hay un fruto que es la paciencia y allí dice la palabra tener por sumo gozo, pero normalmente esa no es la actitud que nosotros tenemos cuando tenemos prueba, al contrario, nos afligimos, lloramos, sufrimos, pero aquí el Señor nos brinda una perspectiva totalmente ajena a lo que el mundo normalmente sigue. Entonces podemos tener esperanza en la prueba. Además, en 2 Corintios capítulo 4, verso 17 nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, las tribulaciones comparadas con la gloria venidera será, como dijo un pastor una vez que escuché, como haber pasado una noche en un hotel de baja categoría. Es decir, la prueba comparado con la gloria es tan solamente un minúsculo instante. Es leve, por eso dice, esta leve tribulación momentánea. Entonces debemos recordar eso. La prueba, la tribulación no es para siempre, el Señor ha provisto una salida y nuestro mayor consuelo es saber que este mundo que conocemos, este dolor, este sufrimiento tendrá un fin y estaremos junto al Señor por la eternidad. Luego dice constantes en la oración y quiere decir permaneciendo, perseverando en la oración. Nosotros debemos estar en constante diálogo con el Señor, en una actitud de oración. La oración no es solamente el tiempo que tú pasas en intimidad con el Señor durante la mañana o en algún momento del día, sino que a lo largo del día tú sigas constantemente hablando con el Señor acerca de tus preocupaciones, de tus luchas, de tus dudas, haciendo acción de gracias, cantando, adorando al Señor constantemente. Verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esta palabra es bellísima. Yo no sé si ustedes están familiarizados con la palabra koinonía, pero justamente compartiendo, el verbo que se utilizó en griego es koinoneo, que deriva de koinonía, que es acerca de una comunión, una camaradería, ¿verdad? Es decir, teniendo todas las cosas en común, así como vemos en Hechos, ese ejemplo que el Señor nos ha dejado de la iglesia primitiva, cómo tenían todas las cosas en común. Ese debe ser el sentir, compartiendo para las necesidades de los santos. Y muchas veces pensamos que estamos poniendo en práctica este compartir, pero cuando ponemos al lado la actitud de la iglesia primitiva, lo que ellos hacían, que vendían sus propiedades y la traían a los pies de los apóstoles y no faltaba absolutamente nada
para las personas en la iglesia porque tenían todas las cosas en común. Entonces cuando vemos esa imagen, cuando vemos ese cuadro, podemos darnos cuenta que eso falta muchísimo en el día de hoy. Necesitamos ser más desprendidos, compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Yo aquí puedo decir muchísimo acerca de este tema. Es un privilegio poder abrir las puertas de tu casa, que la casa que Dios te ha provisto no ha sido para ti, para tu propio beneficio, para que tú no salgas más de allí, sino para que tú la pongas en servicio a quien la necesite. En la época de los apóstoles, cuando se fundó la iglesia, podemos ver que ellos viajaban de ciudad en ciudad y era necesario la hospitalidad porque primero representaba un gasto sumamente elevado y aparte riesgos, ¿verdad? Porque ellos eran perseguidos, no podían quedarse en cualquier parte. Entonces los hermanos abrían las puertas de su casa y recibían a los apóstoles. Eso debe darnos ejemplo hoy en día. No sé si ustedes alguna vez en su vida han tenido la oportunidad de ser hospedadas, pero es un medio por el cual el Señor nos manifiesta su amor, su cuidado y su fidelidad. Así que debemos perseverar en practicar la hospitalidad. Verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Como les he dicho anteriormente, estos verbos están en continuo. Quiere decir que básicamente lo que dice aquí es bendiciendo a los que os persiguen. Y este versículo apunta al trato que debemos tener para con los que dicen ser nuestros enemigos, porque el creyente no debe tener enemigos. Es decir, tú no tienes a alguien a quien tú le tengas odio, rabia, rencor, pero puedes tener a alguien que sienta eso por ti. Entonces, a quienes tienen esos sentimientos por ti, a quienes te persiguen, a quienes te odian, te aborrecen, no los maldigas, sino bendícelos, es lo que dice la palabra. Estén bendiciendo a estas personas. Y nos recalca, bendecid y no maldigáis. Y les voy a decir algo, esto no nada más se limita a la manera como hablamos, como exteriorizamos, sino también en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Que no tengamos esta actitud de maldecir, sino de bendecir. Recordemos que agradar a Dios comienza en nuestro corazón, no externamente, no con lo que decimos, sino con lo que pensamos. Primero lo que pensamos y luego lo que hablamos. Entonces que hasta nuestros pensamientos sean para bendecir a aquellos que nos persiguen, a aquellos que nos odian, que nos aborrecen. Dice el verso 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y esto se refiere al trato con nuestros semejantes, es decir, a tener un carácter y una conducta sensible ante el gozo o ante el dolor de nuestros hermanos. Es decir, cuando se encuentren gozosos por las bendiciones o por el bienestar que han recibido, también nosotros alegrarnos, independientemente cuál sea nuestra condición, debemos compartir ese gozo. Y el dolor también compartirlo cuando se sientan afligidos, acongojados, también nosotros tener y mostrar un carácter compasivo ante su tristeza. Verso 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes quiere decir de una misma cosa, de un mismo sentir, es decir, imparciales, no divididos, sino en unidad. Esto hace referencia a la unidad espiritual que debe existir en el cuerpo de Cristo entre los creyentes. Nosotros no podemos pretender que haya unanimidad entre nosotros, los que hemos creído en Cristo, y aquellos que le han rechazado, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Luego nos dice no altivos, y podemos ver cómo la altivez sigue siendo un problema entre nuestros miembros. Por eso en el versículo 3 de este mismo capítulo 12, Pablo nos exhorta a no pensar de nosotros con un concepto más elevado del que debemos tener, sino pensar de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe. También vemos eso mismo en Filipenses 2, versículo 3, donde nos dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, es decir, como servidores. Cuando tú estimas a alguien superior a ti mismo, es por el hecho de que tú estás dispuesto a servirle a esa persona. Este es precisamente el carácter de Cristo. Cristo vino a servir y no a ser servido. Y debemos nosotros perseverar y anhelar tener la humildad de Cristo, sino asociándonos con los humildes. Y esto viene de la mano con lo que acabamos de decir, con no ser altivos. Y realmente es honroso servir, no te hace menos servir. Al contrario, podemos ver que el mayor en este reino terrenal es el menor en el reino de Dios. Y el menor aquí, el que sirve, el que es humilde, es el mayor en el reino. Entonces vemos que es contrario. Todo lo que hemos aprendido del Señor es contrario a este mundo, a esta cultura y a estos estándares de pensamiento.
Entonces, ¿por qué debemos asociarnos con los humildes? Nosotros no tenemos ninguna jactancia, ya lo hemos visto a lo largo del estudio de Romanos, el Señor ha eliminado toda jactancia, no hay nada que te haga mejor que otra persona dentro de los dones que el Señor ha repartido también. Cada don es importante dentro del cuerpo de Cristo y ninguno es más importante que otro, ¿verdad? Porque todos tenemos una función. Así que debemos despojarnos de todo sentimiento de superioridad con respecto a nuestros hermanos en la fe, porque somos iguales. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y esa es otra de las cosas en las que el ser humano se envanece y en la que encuentra su valor. Piensa que por el hecho de que conoce muchas cosas, eso le da un valor especial. Y muchas veces estos pensamientos que pensamos que son correctos y que no tienen su fundamento en la palabra, representa una amenaza para nosotros, algo que va a ir en nuestra propia contra. Por eso la palabra nos enseña: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Luego aquí en esta sección, del versículo 17 al versículo 21, se habla acerca de la postura del creyente ante la maldad. ¿Qué debe hacer el creyente ante las situaciones injustas? ¿Debe tomar venganza por sí mismo? Obviamente no. Y eso es lo que vamos a ir viendo versículo a versículo. En el verso 17 nos dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Tristemente, la venganza es una tendencia natural en el ser humano. Si un niño le pega a otro niño, obviamente este niño va a devolver con violencia. Y eso es una conducta que no nada más es común en los niños, sino también en los adultos. Estamos acostumbrados a devolver el mal que nos hacen. Y eso, si no ocurre, la carne sufre y duele. Realmente es algo bien feo de nuestra naturaleza, ¿verdad? Pero la palabra nos enseña que ese no debe ser el comportamiento ni la conducta del creyente, porque nosotros no hemos recibido el mal que merecíamos, sino la misericordia que no merecíamos, la gracia que no merecíamos. Debemos ser respetuosos con nuestro prójimo y mostrar amor. Eso, volvemos al mismo punto, no nada más externamente como si se tratase de una obligación, sino que desde el corazón podamos poner nuestra mirada en el amor que hemos recibido del Señor y no devolver mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y esto habla acerca de mantener visiblemente una conducta correcta y agradable a Dios. Es decir, dar el mejor trato que podamos a nuestro prójimo, obviamente nunca comprometiendo la verdad o deshonrando a Dios. Y eso nos lleva entonces al siguiente versículo que dice: si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Debemos procurar, no siempre es así, porque las personas tienen diferentes respuestas y diferentes reacciones, y mucho más si estamos hablando de no creyentes. No podemos pretender que alguien que no ha creído en el Señor esté de acuerdo con todo lo que nosotros pensamos y creemos y defendemos, ¿verdad? Pero que nuestro trato sea siempre el mejor y sea siempre en amor y sobre todas las cosas honrando a Dios. Nosotros no podemos estar en paz con los hombres y al mismo tiempo contradecir a Dios, no podemos. El verso 19 está conectado estrechamente con lo que acabamos de ver en el verso 17 y 18 y dice de la siguiente manera: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza no es nuestra, la venganza es exclusiva del Señor. Y cuando nosotros tomamos la venganza y la justicia por nuestra propia mano, estamos usurpando el rol que es exclusivamente de Dios. Cuando nosotras seamos tentadas a vengarnos, debemos pensar que nosotros tenemos un Dios que es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él todo lo ve, Él todo lo conoce. Y Él va a dar un pago justo a la rebelión y a la maldad de cada uno. El Señor nos ha llamado y nos ha enseñado a amar a nuestros enemigos, no a vengarnos de ellos. Y al vengarnos estamos exponiendo nuestro propio corazón, un corazón altivo, un corazón carente de amor. Y aquí podemos ver lo diferente que es Dios al ser humano, porque el ser humano cuando experimenta dolor o sufrimiento causado por alguien más, la respuesta casi inmediata es la venganza. Él quiere devolver el mismo mal que le hicieron. Y vemos que el Señor es totalmente distinto. El Señor es lento para la ira y es grande en misericordia. El Señor está dando un tiempo, antes de su ira, está dando un tiempo de arrepentimiento. Entonces nosotras no pensamos así, nosotros no pensamos en un arrepentimiento, nosotros pensamos y queremos un castigo inmediato. Y el hecho de que tú pidas justicia y pidas venganza para algo que te hicieron, revela la falta de amor en tu propio corazón. En lugar de eso debemos orar
para que exista un arrepentimiento genuino y para que el Señor restaure esa relación y ese mal que nos han hecho. Yo pienso muchas veces en la misma vida de Pablo. Pablo, antes de ser creyente, era perseguidor de la iglesia. Los apóstoles sabían que este hombre aborrecía a los seguidores de Cristo. Y yo no creo que ninguno de ellos hubiese pedido venganza para Pablo. Pero qué glorioso cuando ellos pudieron ver que ese hombre que había sido perseguidor de la iglesia se había convertido a Cristo, que había sido alcanzado por el amor de Cristo. Entonces, eso es más glorioso que un castigo. Es más glorioso ver a un pecador arrepentido que a un pecador castigado y condenado. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Tu enemigo, que en realidad no debería ser tu enemigo, sino la persona que piensa tú eres su enemiga, tiene una necesidad. Aquí la palabra nos pone el ejemplo, si tuviere hambre o si tuviere sed. Y ¿saben algo? La venganza no necesariamente es odio. La venganza puede ser indiferencia. Es más, esa es la manera más común de vengarnos, la indiferencia. Hacerte la vista gorda, yo sé que tiene hambre, pero no hago nada al respecto. La palabra aquí te dice, dale de comer si tiene hambre, dale de beber si tiene sed. ¿Acaso eso no fue lo que hizo Cristo con nosotros? Cristo nos buscó a nosotros en nuestra miseria. Nosotros éramos enemigos de Dios y recibimos una gracia inmerecida. Entonces nosotros al hacer estos pequeños actos de amor simplemente estamos imitando el carácter de Cristo, extendiendo la gracia que hemos recibido y vemos un resultado, porque el mismo versículo nos dice, pues haciendo esto, ¿qué cosa? Mostrando el amor de Dios, esa gracia inmerecida que recibimos, extenderla también a otro. Al hacer esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Y qué quiere decir ascuas de fuego? Resulta que eso era una práctica egipcia y lo que consistía era en que cuando una persona estaba avergonzada por su pecado y quería mostrar públicamente de ese pecado, se ponía un sartén con unas brasas sobre su cabeza reflejando el dolor. Esto era un reflejo de que esa persona estaba arrepentida por ese dolor calcinante de haber ofendido a alguien. Cuando nosotros extendemos esa gracia que hemos recibido del Señor a otras personas en amor, esto va a producir exactamente ese mismo efecto. La persona va a sentir vergüenza de haber actuado con hostilidad y con odio en contra de nosotros. Es decir, esto va a producir una especie de ablandamiento, si se puede decir ese término, en su corazón a causa de la bondad. Y me gusta mucho que Proverbios 25, del 21 al 22, dice este mismo versículo, pero agrega algo más. Vamos a ir allá. Si el que te aborrece tuviere hambre. Me gusta que dice si el que te aborrece, no es tu enemigo, el que te aborrece. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. Me gusta mucho cómo termina ese versículo porque podemos darnos cuenta que el Señor no es indiferente a cuando nosotros respondemos de la manera que Él agrada. Y finalmente el versículo 21 nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nosotras tenemos la mejor arma para vencer el mal y es el amor. El amor es un sinónimo del bien porque cuando dice de la mujer virtuosa le da a ella bien y no mal todos los días de su vida, básicamente lo que está diciendo es que ella le da amor todos los días de su vida. Entonces esa es la mejor arma para vencer, el amor. Cuando nosotros leemos esas primeras palabras de ese versículo, dice, no seas vencido. La palabra vencido te da una idea de combate, de guerra. Nosotros estamos en un combate, en una guerra constante. Y nuestro oponente, porque cuando hablas de combate hay dos fuerzas opuestas que pelean entre sí. Entonces no seas vencida de lo malo. Ya nos están diciendo que es contra el mal esta lucha, este combate, esta batalla. Entonces no dejes que el mal te venza. ¿Y cómo nos vence el mal? Cuando nosotros respondemos con mal. Cuando nosotros tomamos la venganza y la justicia en nuestra propia mano. Y yo no sé si ustedes vean el problema de lo que esto representa. Y es que cuando tú devuelves mal por mal, tú te estás convirtiendo en igual de malo o peor que tu enemigo o que la persona que te hace mal. Hace como 2 o 3 años atrás hubo un caso muy conocido en Rusia donde 3 adolescentes asesinaron a su papá mientras dormía. Y la razón por la cual lo asesinaron es porque él las maltrataba. Y podemos ver que si esa era la razón, ellas se habían convertido
peor de lo que había sido su papá. Su papá nunca había matado a nadie, pero ellas mataron a su papá. Y eso es lo que ocurre cuando tomamos la venganza por nuestras manos. Estamos siendo vencidos por el mal. Entonces el mal nos vence cuando actuamos mal. Estamos yéndonos al terreno enemigo y estamos utilizando el arma incorrecta, el arma de nuestro propio enemigo. Obviamente que así no vamos a ganar la batalla. Entonces, ¿cuál es el arma que realmente vence el mal? El bien. El bien representa aquí todo lo que viene de Dios, el amor de Dios. Esa es el arma que vence el mal. A eso estamos llamadas, a vencer con el bien el mal. Así que bueno, ya hemos llegado al final de nuestro estudio del día de hoy. Estoy muy agradecida al Señor por este tiempo donde estuvimos meditando en su palabra. Para mí ha sido un tiempo muy edificante y le doy gracias al Señor por este privilegio de poderlo compartir con ustedes. Así que Dios mediante, nos vemos la próxima semana con nuestro estudio del capítulo 13 del libro de Romanos. Muchas bendiciones.